Bueno, ahora vamos a compartir las palabras bellas de Romy Luna, activista antirracista, fotógrafa. Ella nos va a comentar un poco acerca de lo que creo que se venía dialogando desde lo que veníamos hablando desde la primera parte, pero algo atravesado desde la mirada interseccional. Así que, Romy, esperamos tus palabras. Hola, bueno, gracias primero por la invitación, agradecida del panel con el que estoy compartiendo. Eh, Antes que nada, bueno, eh, estaba bastante atenta escuchando la exposición de cada uno, de cada una, y me parece bastante rico cómo se fue trabajando desde las esferas más de lo macro, ¿no? De la toma de decisiones desde lo macro, de la experiencia eh, como que yo vengo a contarles y a traer es más desde lo micro, desde cómo me atravesó a mí en lo personal y en lo particular, y para que también podamos ver cómo toda esta avanzada antiderechos y católica y va funcionando en las diferentes esferas, ya sea en lo macro y en lo micro también, ¿no? Bueno, a mí me tocó atravesar una experiencia personal particularmente con la religión de Testigos de Jehová, que tiene la abuela de mi hija. En el momento en que yo salí del closet, por así decirlo, el año pasado, en una separación de un matrimonio heterosexual, digamos, eh, hubo un momento donde mi hija no quería venir conmigo, yo compartía pareja con una mujer y no quería venir, no quería venir y yo siempre tuve mucha comunicación con mi hija, en una crianza bastante abierta y a pesar de eso siempre tuvo bastante incidencia, ¿no? Los pensamientos de esta abuela eh, en cuanto a la bajada de línea que tenía cada vez que tenía comunicación con mi hija, ¿no? Que es en las visitas que se hacía a su casa y qué sé yo, siempre fue una pelea la incidencia que tenía su forma de pensar, ¿no? A pesar de que yo me negaba, siempre estaba ese tipo de comentarios, ese tipo de dichos frente de ella. eh, y bueno, después de mucho conversar con mi hija de por qué no quería venir, por qué no quería venir, ella me termina diciendo que la abuela, o sea, el fundamento que le decía para que no venga a mi casa es que Dios no aprobaba eso, ese tipo de relaciones. Y, y en cuanto yo le iba preguntando más, lo que me dice mi hija que ella le dice, que también lo he escuchado, ¿no? De la boca así como de esta persona, como de muchas más. Mi hija pregunta muchísimo, siempre fue mucho de indagar por la educación, ¿no? Que yo siempre le di. Le pregunta siempre, por qué se va a enojar Dios? Eh, Siempre hay una respuesta cuando uno quiere preguntar, digo, y esto lo traigo para que lo pensemos también en cómo actúa, ¿no? En las relaciones familiares, cuando uno quiere preguntar más y siempre termina como la pregunta yendo a más arriba y llega un momento donde no tiene una respuesta y termina siendo porque es así y punto. eh, Dios se va a enojar y si Dios se enoja, algo malo va a pasar, ¿no? Y esta abuela le llegó a decir hasta que Dios puede matar a alguien, ¿no? Y eso es literal lo que le terminó diciendo y por lo cual después yo obviamente actué, se presentó una denuncia en el INADI, se presentó a la Dirección de Niñez del lugar en donde vivo para que actúen en base a lo que son las visitas con esta persona, eh, que por suerte se llegó a hablar y a que no se imparta, ¿no? Esa religión que es bastante difícil cómo actúa esto a pesar de que yo siendo activista
feminista, ahora activista antirracista también. A pesar de eso, siempre está presente en los momentos en los que no los vemos, está presente y cómo actúa en lo micro. Por eso me parece súper importante tener en este tipo de panel tan rico experiencias así para que podamos ver cómo hacemos para pensar estrategias que puedan estar en cada una de las esferas, ya sea en lo macro y en lo micro, eh, para conocer cómo actúan este tipo de acciones, ¿no? Así que bueno, esa es mi experiencia, que todavía la sigo desglosando, que todavía sigue en la cabeza de una niña de 10 años, esa idea, ¿no? Desde que si venía conmigo, algo malo iba a pasar y que Dios tenía un determinado tipo de poder como para que pasen cosas demasiado malas. Eh, por más de que yo actué en lo legal y en todo lo que me fui informando de que podía hacer y con el activismo que tengo encima, digamos, eh, esas acciones siguen quedando en las personas en las que afecta, ¿no? Ese tipo de hechos, para que veamos la gravedad y cómo influye y las secuelas que va dejando son realmente graves. Así que nada, desde mi lugar de activismo feminista, pienso que tenemos que pensarlo en todas las esferas y yo más que nada he participado de organizaciones barriales y experiencias como esta, hay muchísimas y es a lo que me dedico, ¿no? Al persona a persona, mujer a mujer, y obviamente enriqueciéndome de todo lo que decían ustedes para ver cómo va actuando otro tipo de organizaciones en otro tipo de toma de decisiones, ¿no? Pero nada, contarles esta experiencia para que nos enriquezcamos más entre todos y ver cómo enlazamos ese tipo de experiencias. Así que bueno, cuando sea el momento de las preguntas, también tendré algo más para aportar. Desde ya, muchas gracias a todos.